Bienvenidos. En las competiciones de fitness híbrido, una sola decisión tomada en el primer minuto puede literalmente tirar por la borda meses, incluso años de entrenamiento. Hoy vamos a analizar a fondo el error estratégico más común y probablemente el más devastador, lo que conocemos como la trampa metabólica. Vamos a desglosar la ciencia que explica por qué una salida demasiado explosiva sabotea de forma sistemática el rendimiento y, lo más importante, cómo podemos evitarla de forma inteligente. La pregunta clave que debemos plantearnos es esta. ¿Por qué el atleta que vemos liderar con un ritmo fulgurante el primer kilómetro rara vez es el que acaba en lo más alto del podio? Es un patrón que se repite una y otra vez. Vemos a competidores fortísimos, con una preparación excelente, que empiezan como un cohete y acaban desvaneciéndose a mitad de la prueba. Ojo, no es por falta de entrenamiento, es un error crítico de estrategia basado en un mal entendimiento de la fisiología del esfuerzo. Y esto nos lleva directamente a nuestra primera sección, el error del sprint inicial. Aquí, en los primeros compases de la carrera, es donde se gesta el desastre. Es un error que nace de una sensación muy engañosa de poder y control, justo en el momento de máxima euforia de la competición. El error fatal, el que lo desencadena todo, es este: correr el primer kilómetro al ritmo de la mejor marca personal en un 5000. Desde un punto de vista fisiológico, esto es una decisión catastrófica. Se está exigiendo al cuerpo un rendimiento de especialista en carrera como si la prueba acabase ahí, ignorando por completo que después esperan estaciones de fuerza brutales y muchos más kilómetros por delante. ¿Pero por qué se comete este error tan a menudo, incluso por atletas experimentados? La causa está en la propia fisiología del momento. En esa línea de salida, el cuerpo está absolutamente inundado de adrenalina y los depósitos de glucógeno muscular están a rebosar, listos para ser utilizados. Esta combinación química y energética genera una falsa y muy peligrosa sensación de invulnerabilidad. Es un espejismo que lleva al atleta a pensar que puede sostener un ritmo que en el contexto de una prueba híbrida es sencillamente insostenible. Ahora pasemos al análisis científico puro y duro. Es la bioenergética la que nos da la explicación de por qué esta estrategia de empezar a tope siempre fracasa. Es aquí donde la fisiología revela, de una forma implacable, las consecuencias metabólicas de esa decisión tomada en el primer kilómetro. Un sprint inicial obliga al organismo a depender masivamente de la glucólisis anaeróbica. Pensemos en esta ruta metabólica como el sistema de emergencia del cuerpo. Nos da una cantidad de energía enorme y muy rápido. El problema, y es un gran problema, es que tiene un coste metabólico elevadísimo. Es como usar una tarjeta de crédito sin límite. El gasto es inmediato, pero la factura metabólica que hay que pagar después es gigantesca. Y llega muy, muy pronto. Y en este punto es fundamental que aclaremos un mito que lleva décadas instalado en el mundo del deporte. Tradicionalmente se ha culpado al lactato, de la fatiga, de la quemazón muscular, pero esto es incorrecto. El lactato en realidad es una fuente de combustible muy valiosa que el cuerpo puede reutilizar. El verdadero culpable de la fatiga muscular periférica es la acidosis metabólica, es decir, la acumulación de iones de hidrógeno. Son estos iones los que interfieren directamente con la capacidad del músculo para contraerse, inhiben enzimas clave y reducen la afinidad del calcio por la troponina. En resumen, son los que nos apagan el músculo. Por lo tanto, y aquí está el punto crucial de todo el análisis, una salida demasiado rápida induce un estado de acidosis severa, antes siquiera de llegar a la primera estación de fuerza. El atleta llega a un esquier, a un remo o a un empuje de trineo no solo con el corazón a 1000, sino con un entorno metabólico interno que ya está saboteando activamente su capacidad para generar fuerza. Está luchando contra el ejercicio y contra su propia bioquímica. Todo esto nos conduce, de forma inevitable, a la ciencia de la gestión del ritmo, lo que en el ámbito del rendimiento se conoce como pacing. A continuación, vamos a analizar la evidencia y un caso práctico que demuestra por qué un enfoque conservador al inicio es, paradójicamente, la estrategia más inteligente y, a la larga, la más rápida. Esta cita lo resume a la perfección. Los ganadores en pruebas de resistencia híbrida no son los que lideran al principio. Son aquellos que consiguen minimizar la caída de su rendimiento en la fase final de la carrera, en esos kilómetros 6, 7 y 8, cuando el resto está pagando la factura de una mala gestión energética inicial. La victoria reside en la consistencia y en la capacidad de acabar fuerte, no en el fogonazo de salida. Para ilustrar esto, vamos a analizar un perfil de atleta que vemos fracasar con una frecuencia alarmante en estas pruebas: el crossfitter fuerte y explosivo. Hablamos de un deportista con una potencia y una capacidad de trabajo increíbles en entrenamientos cortos y de alta intensidad, como los WODs, pero que, al enfrentarse a un evento de resistencia híbrida, cae de cabeza en la trampa metabólica que estamos describiendo. Analicemos los datos de un caso real. Este atleta, sintiéndose invencible, corrió el primer kilómetro a un ritmo de 3 minutos y 45 segundos, un tiempo excelente para una carrera de 5K, como decíamos, pero estratégicamente suicida para una prueba de 1 hora que combina carrera y fuerza.
La consecuencia fisiológica fue inmediata. Al llegar a la primera estación, su frecuencia cardíaca ya estaba disparada a 185 pulsaciones por minuto. Ya estaba operando en su zona roja, en su umbral máxima, antes de que la verdadera prueba de fuerza hubiera siquiera comenzado. El resultado, como era de esperar, fue el colapso. Justo al salir de esa primera estación y empezar el segundo kilómetro, su ritmo se desplomó a 5 minutos y 30 segundos por kilómetro. Ha perdido casi 2 minutos de ritmo de un kilómetro a otro. El sistema había entrado en bancarrota metabólica. El golpe de gracia llegó en una de las estaciones más demandantes, como el empuje de trineo pesado. Sus piernas, ya completamente saturadas por la acidosis, se negaron a responder. Sufrió lo que se conoce gráficamente como el abrazo del oso metabólico. Lo que debía ser un ejercicio de fuerza de un par de minutos se convirtió en una agonía de 5 y acabó el resto de la carrera prácticamente caminando. Un desastre. Muy bien, una vez analizado y comprendido el problema, examinemos la solución. Esta sección se centra en la ejecución táctica en carrera, porque la clave para evitar esta trampa no es entrenar más, sino competir con más inteligencia. Se trata de aplicar una disciplina de ritmo férrea desde el primer segundo. La estrategia que proponemos se denomina el freno consciente, y es contraintuitiva pero tremendamente eficaz. Consta de 3 pasos. Primero, calcular un ritmo objetivo realista y sostenible para toda la prueba. Pongamos, por ejemplo, 4 minutos y 30 segundos por kilómetro. Segundo, y esta es la clave de todo, los 2 primeros kilómetros se corren deliberadamente entre 10 y 15 segundos más lento que ese ritmo objetivo. Y tercero, el objetivo es llegar a la primera estación en zona 3 de frecuencia cardíaca, es decir, un esfuerzo aeróbico y controlado, evitando a toda costa la zona 5, que representa el esfuerzo máximo y anaeróbico. ¿Y por qué funciona esta estrategia de frenar para poder acelerar después? Pues por varias razones fisiológicas vitales. Primero, preserva al sistema nervioso central del agotamiento prematuro. Segundo, ahorra el valioso glucógeno muscular para cuando realmente se necesita, que es en las estaciones de fuerza. Tercero, evita esa acidosis temprana que hemos visto que es tan limitante. Y cuarto, y más importante, permite tener la capacidad física y metabólica para mantener el ritmo o incluso acelerar en la parte final de la carrera. Al final, la síntesis de todo este análisis es simple pero profunda. El objetivo en una competición de resistencia no es ganar el primer kilómetro. El objetivo es ganar la carrera. Y esto requiere un cambio fundamental de mentalidad. Pasar de buscar la gratificación instantánea de liderar al principio a centrarse en una ejecución estratégica inteligente a lo largo de toda la prueba. Y con esto consolidamos un aprendizaje que es absolutamente fundamental sobre la gestión del ritmo. Pero claro, una vez que hemos controlado el pacing y la acidosis metabólica, surge inevitablemente la siguiente gran pregunta, el siguiente gran limitador del rendimiento en pruebas de larga duración. ¿Cómo gestionamos la fatiga del sistema nervioso central? Pero ese será el tema de nuestro próximo análisis.